A diferencia de los Estados Unidos, donde los indígenas originales han perdido todas sus tierras ancestrales. En mi país, Colombia, hay miles de indígenas que son dueños de sus tierras heredadas de sus ancestros y que tienen leyes protegidas por el Estado colombiano, protegidos por la Constitución del año 91, que protege sus tierras y les da derecho a tener, por ejemplo, una guardia indígena que protege y les da derecho a hacer un control territorial, que les da derecho a tener sus propias leyes. Desafortunadamente, en el día de ayer, asesinaron, masacraron a 5 de sus miembros de su comunidad. Esto ocurrió en el Cauca. Les voy a mostrar el mapa. En esta parte de mi país, Colombia. Aquí queda Colombia, Venezuela, Ecuador. Aquí están los Estados Unidos. Y a estos 5 miembros de esta comunidad los masacraron. Les dispararon sin piedad. Obviamente esto ha consternado a toda la población de mi país, Colombia. Y personas de todas partes del mundo han emitido sus conceptos al respecto. La ONU, la OEA, congresistas de los Estados Unidos del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, funcionarios del gobierno de Colombia. Han habido mensajes por parte de la presidencia. Sin embargo, lo que queda claro es que la Constitución del año 91 les propuso a los indígenas en Colombia y les dio el derecho a tener un control territorial de su territorio, a tener una guardia indígena. Estos indígenas que pertenecen a esta guardia no tienen revólveres, no tienen fusiles, no tienen pistolas, tienen simplemente un bastón. Y con eso ejercen autoridad. No se sabe exactamente quiénes asesinaron a estos indígenas. Lo que está muy claro es que ellos lograron muchas cosas en la Constitución del 91 y le prometieron al país que ellos iban a evitar la llegada de personas ilegales, que iban a estar en contra de la creación de cultivos ilícitos. Pero a pesar de que esto quedó muy claro en la Constitución del 91, como lo podemos ver en este artículo 14, queda prohibido la ubicación permanente de los autores armados, legales e ilegales, y la instalación de cultivos ilícitos. Artículo 15. Queda prohibido que este territorio se convierta en un corredor de narcotráfico. Personas que sean capturadas por la Guardia Indígena con cultivos ilícitos, se le aplicará el artículo 95 del Mandato General de Convivencia del Resguardo. Y esto suena muy bonito. Sin embargo, en este momento, en esta zona donde ocurrió esta masacre, en el día de ayer, municipio de Toribío, norte de Cauca, aquí lo pueden ubicar. ¿Cuántos cultivos ilícitos, cuántos cultivos de coca hay? ¿Cuánta minería ilegal hay en esta parte del país? ¿Cuánto personal al margen de la ley labora y vive en connivencia con los mismos indígenas de esta zona? Y ayer hubo este incidente, esta masacre que están diciendo que fue, unos dicen que fueron las disidencias de las FARC, otros que fueron paramilitares. Sin embargo, antes del incidente vivían en paz. ¿Cuántos de estos indígenas, de esta zona, de este sector, protegido por la Constitución del 91, se han hecho millonarios,
a través del cultivo de la coca, de la marihuana. ¿Cuántos de estos indígenas que hoy en día piden el apoyo del Estado, que hoy en día piden el apoyo del gobierno, de las Fuerzas Armadas, que dicen ellos que hay 7 bases militares en el norte del Cauca y ninguno de los miembros de estas bases llegaron a esta zona de Toribío a proteger a los indígenas? Porque la ley del resguardo indígena dice que ellos quieren ser la ley en su zona ancestral, y este ha sido casi que un arreglo con las Fuerzas Armadas colombianas. Las Fuerzas Armadas colombianas se han alejado de estos sectores, inclusive no han erradicado plantaciones de coca en este sector por ser estos resguardos indígenas protegidos por la Constitución del 91. Hoy en día, luego de que ocurrió este incidente, los mismos indígenas de la Asociación Nacional de Indígenas Colombianos, la UNIC, pide al gobierno de que los proteja. Cuestiona al gobierno de por qué no ha venido a protegerlos. Los mismos indígenas les ha tocado hacer arreglos, conciliar con estas fuerzas ilegales que han llegado a este sector después de que la guerrilla de las FARC se fue, luego de este acuerdo de paz del año 2016. Les ha tocado arreglar con estas fuerzas ilegales para poder convivir. Y hoy en día, por problemas internos que han tenido los indígenas con estas fuerzas ilegales, se creó esta masacre. Pero realmente lo que ha ocurrido, el gobierno colombiano, el presidente Duque, no ha proseguido con este acuerdo de paz firmado por el anterior gobierno, y le ha quedado mal a este acuerdo. No solamente le ha quedado mal, sino que desde el primer día que se posicionó el presidente de mi país, Iván Duque, ha hecho hasta lo imposible por volver este acuerdo de paz trizas, como lo habían dicho, y esto está ocurriendo. ¿Qué le toca a estos indígenas? ¿Qué le toca a los colombianos que viven en diferentes zonas de mi país, Colombia? Por ese mismo estado de necesidad en que conviven, en que viven estas familias, de estos campesinos, de esta gente que vive en estas zonas del norte del Cauca, de Catatumbo, de Tumaco, del norte de Antioquia, de la costa. Miren lo dificultoso que es el territorio de mi país, Colombia. Esto no son las llanuras que ustedes tienen en los Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes tienen, por ejemplo, en Texas, unas planicies muy hermosas. Estas planicies fáciles de gobernar, no lo mismo que ocurre en mi país, Colombia. Hoy en día, por ejemplo, congresistas de los Estados Unidos como Marco Rubio están diciendo que esta masacre ocurrió por culpa de las disidencias de las FARC apoyadas por el gobierno de Maduro, porque este hombre utiliza el hecho de que habla español, de que viene de Cuba, de que los compañeros de él creen que porque él es cubano y habla español, sabe todo lo que está ocurriendo al interior de mi país, Colombia, y esto es una gran mentira. Me acuerdo mucho de esto cuando estuve en Panamá en el año 83, en esta escuela de la selva con mis compañeros, como cuando nos tocó hacer un recorrido de casi 15 kilómetros al interior de esta selva panameña. Todos mis compañeros que venían de diferentes estados de los Estados Unidos se pegaron en fila india detrás de mi espalda, yo con compás en la mano y ellos con la fe de que como yo era colombiano me las sabía todas en esta selva de Panamá. Y yo que vengo de Medellín, zona urbana, como si fuera una ciudad americana, Nueva York, Los Ángeles. Pero ellos creían que como yo era colombiano, yo era experto en la selva,
como estos congresistas en los Estados Unidos creen que Marco Rubio, porque habla español, se las sabe todas en mi país, Colombia, es un hombre que ha dicho muchas mentiras. Miren que lo que ocurrió hoy en mi país con estos indígenas, y Marco Rubio dice que es Maduro de Venezuela y el castrochavismo, como decía el Centro Democrático, que como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hoy ya ganó, es el alcalde de mi ciudad, él decía que el Centro Democrático, esa gran muralla contra el castrochavismo, refiriéndose a que el alcalde elegido en mi ciudad era seguidor de Maduro, y esto es una gran mentira. Miren cómo esa gran presión que está ejerciendo en este momento el presidente de los Estados Unidos contra mi país Colombia está obligando al presidente Duque a mostrar resultados, a erradicar la coca, casi 200.000 hectáreas que hay en Colombia sembradas de coca. Pero miren, este territorio de mi país como es de dificultoso, hay páramos, hay selvas, hay bosques, hay montañas, hay mesetas, hay quebradas, hay zonas tan inhóspitas que para llegar tiene que ser en helicóptero. Miren cómo esta gente que ven en pantalla, estos indígenas de Toribío, norte del Cauca, en este momento yo reto a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o miembro de la OEA o de la ONU o cualquier comité que busque los derechos humanos en nuestro planeta, que vaya a Toribío, Cauca, que mire las vías que existen en el norte del Cauca. No hay vías, no hay movilidad, no hay hospitales, no hay colegios, no hay educación, no hay vías de acceso. Y esta gente, estos indígenas, por necesidad, han tenido que incumplir lo que ellos le propusieron, lo que ellos dijeron que iban a cumplir en la Constitución del 91, por ese estado de necesidad en que viven, porque si no cultivan la coca se mueren de hambre y sus hijos también. Y este problema que tuvieron en el día de ayer, realmente hay que analizar lo que pasó, cuál fue el embrollo, la pelea, qué pasó para que ocurriera lo que ocurrió, porque ellos venían bien. Semanas y meses antes estaban conviviendo con estas fuerzas ilegales y todos vivían como hermanos, y algo tuvo que ocurrir. Y esa imagen que mostró el gobierno de Colombia mandando estos tanques, estos vehículos blindados de las Fuerzas Armadas para demostrar que Colombia, que el gobierno de Colombia está en control, porque precisamente lo que está ocurriendo en mi país en este momento es por esa falta de control del gobierno de Colombia en todos estos lugares de la geografía de mi país. Esta falta de control, porque el país y el gobierno de turno no han llegado a todos estos lugares de mi país. Miren Colombia. Colombia es casi que 2 veces Texas. Y el control que tiene el gobierno de los Estados Unidos es tan sincronizado, cosa que no existe en esta pequeña área del mundo. Y Estados Unidos quiere obligar a mi país que controle el problema del narcotráfico, cuando Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia y cada uno de los miembros de estas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en estas 7 bases militares que hay en Colombia saben al pie de la letra, primero, que el gobierno de turno de Iván Duque incumplió ese acuerdo de paz del año 2016. Número 2, todos los ciudadanos norteamericanos de las Fuerzas Armadas que viven actualmente en mi país Colombia saben no solamente eso, sino que saben que en ese acuerdo de paz se habló de crear cultivos diferentes a la coca, sustitución de cultivos. Y díganme ustedes, si van directamente a Toribío, al norte de Cauca, a evaluar lo que pasó, que la misma población les explique
cómo el gobierno de Iván Duque les ha incumplido en cuanto al tema de la sustitución de cultivos, porque ese tema no hay, y cómo los Estados Unidos en este momento están en capacidad de apersonarse, de empoderar a todos estos campesinos cultivadores de coca por necesidad para hacer una sustitución al pie de la letra y para que Estados Unidos, a través de sus funcionarios que viven en Colombia, les garanticen a estos campesinos que quieran sustituir cómo puedan llevar sus cultivos a los centros de acopio y cómo puedan generar ingresos para que puedan tranquilamente dejar de cultivar coca y vivir finalmente en paz, pero esto no está ocurriendo. Fuera de que no hay sustitución, fuera de que el Estado colombiano no va a los lugares más recónditos de mi país, 2 veces el tamaño de Texas, miren lo grande que es los Estados Unidos. Donald Trump, aquí en su castillo en Manhattan, quiere forzar al gobierno del presidente Duque a que erradique cada una de las 200.000 hectáreas, mientras la vicepresidenta de mi país, Colombia, garantiza que tomar vasos de glifosato no le hace daño a la población. ¡Qué gran ridículo! Y lo que pasó ayer, esta masacre de nuestros hermanos indígenas, ocurrió porque tenía que ocurrir, porque con estos bastones de mando no pueden pelear contra fusiles Glocks, AK-47, porque realmente a los indígenas en Colombia les ha tocado muy duro para poder vivir, para poder subsistir, y porque a pesar de que en Estados Unidos no se les respetó la propiedad privada a los indígenas, en Colombia sí, la Constitución del 91 les dio ese derecho, pero a pesar de que la Constitución de nuestro país lo hizo, los gobiernos de turno han hecho muy poco por ayudarles y por protegerlos. Y miren todo este enjambre de abejas, de avispas, todo este enjambre de avispas que se ha generado en Colombia por lo que ha hecho el gobierno de Duque, no proteger lo que se acordó en el año 2016, ese acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y todo lo que están viendo en este momento y lo que viene a futuro, porque el presidente de mi país apenas está empezando. Ojalá no haya más muertes, ojalá ocurra algo muy pronto para que el gobierno de mi país, Colombia, cambie y apoye ese acuerdo que fue firmado para evitar estas masacres y las que han ocurrido en otras partes del país y las que desafortunadamente podrían ocurrir en los próximos días. Tengan todos una feliz noche y mañana nos volvemos a ver.